Yo soy Yuri, psicóloga, y el día de hoy vamos a hablar sobre la paciencia, un tema que tiene gran relevancia en la actualidad, no solo es como que en distintas áreas, no solo con nuestros hijos, hablando desde mi papel como madre, sino también en aspectos como con la pareja, con algún compañero de trabajo, en la vida diaria, en lo cotidiano, tiene gran relevancia. Entonces, el día de hoy les quise hablar sobre este tema porque partiendo de la idea de qué es la paciencia o qué significa la paciencia para ustedes, no es solo esperar sin enojarse. La paciencia no es solo eso. Es una habilidad emocional, es algo que refleja autocontrol, empatía, madurez. Y quiero partir desde una pregunta. ¿En qué momento perdimos la capacidad de respirar profundo antes de reaccionar? ¿A qué voy con esto? A que nosotros debemos de tener un autocontrol para no reaccionar impulsivamente. ¿Qué significa la paciencia? La paciencia viene del latín patientia, que significa capacidad de sufrir, soportar o perseverar. Pero psicológicamente hablando, la paciencia es la capacidad de tolerar la incomodidad, la espera o la frustración sin reaccionar impulsivamente. Muchas personas confunden el hecho de ser pacientes con persona pasiva, sumisa, y no tiene nada que ver. La paciencia no es pasividad, es un dominio emocional. Entonces es muy importante que si tú quieres ser paciente, tener esa autorregulación, pues entiendas primero, partiendo de qué es la paciencia, cómo la vas a tratar o en qué momento se refleja en tu vida, porque todos somos distintos y a veces sí, aunque nos consideremos personas pacientes, pues tenemos un límite. Ahora, partiendo de dónde viene nuestra paciencia. Bueno, pues neurológicamente hablando, la amígdala es la parte reactiva, es donde se encuentra nuestra reactividad. En la corteza prefrontal, por otro lado, está el autocontrol. Ahí se centra el autocontrol. Pero eh, si tenemos una historia personal en donde no recibimos esta paciencia de alguna manera, por ejemplo, desde un aprendizaje de la infancia, si recordamos cómo nos calmaban, cómo nos controlaban, en este caso nuestros padres, cómo nos hablaban, cómo nos toleraban si nosotros nos portábamos mal, qué pasaba, qué hacían, cómo reaccionaban. Bueno, este va a ser un aprendizaje de la infancia y también nuestro modelo familiar. ¿Cuál era su paciencia de ellos o su falta de paciencia también? Y bueno, pues partiendo de este conocimiento sobre la paciencia desde un punto neurológico y desde el aprendizaje personal de cada persona, pues podemos darnos cuenta de una cosa, de que la paciencia se hereda menos de los genes y más del ejemplo. Ahora, existe un factor importante en la actualidad. ¿Por qué hoy somos menos pacientes? Bueno, pues culturalmente hablando, estamos hablando desde una cultura de inmediatez, en donde todo se refleja en segundos, en donde todo lo queremos saber de inmediato, en donde todo es más rápido, ¿sí? Existe también una sobreestimulación sensorial y mental. Yo, por ejemplo, me he captado estando esperando el semáforo y no puedo estar simplemente sin hacer nada. Necesito una sobreestimulación sensorial, entonces tomo mi teléfono y en el TikTok estoy sobreestimulando mi mente, pues en lo que se cambia a verde el semáforo para poder avanzar. Esto es como una parte cultural que tenemos actualmente, la carga emocional, el estrés, el trabajo, una crianza apresurada que tenemos también como madre, lo he vivido, el hecho
de estar apresurando, de ándale, apúrate, se convierte en un estilo de vida realmente y no es sano ni para ti ni para tus hijos. Con los hijos, ¿cómo se refleja la paciencia? Bueno, pues con los hijos, con los niños, entender el hecho como padres o como adultos, entender el hecho de que los niños viven distinto, los niños viven el presente y nosotros vivimos a prisa. Esto es muy importante el diferenciarlo porque tenemos ritmos diferentes. El agotamiento emocional del adulto interfiere bastante en la paciencia como padres, las creencias erróneas que se tienen sobre, por ejemplo, si le tengo paciencia va a ser un malcriado, ¿sí? Anteriormente pues se nos educaba distinto y creemos que tenemos que replicarlo porque funcionó o funcionaba. Esto es totalmente erróneo, hay que erradicar esas creencias que tenemos de generación en generación porque las generaciones han cambiado y nosotros también tenemos que adaptarnos y cambiar. Y a veces por más prisa que tengamos como padres o si se te hizo tarde, si te levantaste tarde, si no te alcanza el tiempo, tenemos que entender una cosa. Pedirle a un niño que se vista rápido es como pedirle a un pez que camine. Bueno, con otras personas, por ejemplo, les decía en el caso de la pareja, podemos tratar la paciencia desde el punto de cuando la pareja no te responde rápido un mensaje, cuando en tu trabajo hay algún compañero que repite mucho las preguntas, que está aprendiendo a lo mejor o que desconoce de algún tema y está insistente con unas preguntas muy repetitivo, entonces empiezas a perder la paciencia. El señor que se mete en la fila cotidianamente, tienes que tolerar esa situación, ¿no? Y aquí viene la estrategia. Una respiración consciente podría ser una de las estrategias. Inhalar 4, sostener 2 y exhalar 4. Inhalo y cuento 4. Sostengo 2 y exhalo 4. Hacerlo 3 veces, repetirlo 3 veces nos ayuda a una autorregulación, a controlar eso que estamos sintiendo y a tener una mayor conciencia de la respiración, de nuestra respiración. Otra técnica es el medio segundo. Detenerte medio segundo antes de responder nos ayuda bastante a tener una mejor comprensión de lo que está pasando, a autorregularnos y a poder contestar de manera coherente sin agredir a las demás personas o a la otra persona con la que estemos llevando un conflicto o estemos perdiendo la paciencia. El normalizar los ritmos, esto me pasa bastante en el tráfico. Hay personas que manejan muy despacio o que simplemente no llevan la misma prisa que yo. Entonces, en este caso, en donde tenemos que normalizar los ritmos, se refiere a pensar primero que las demás personas no tienen por qué pensar, sentir o moverse incluso igual que yo. ¿Por qué? Porque no tienen la misma prisa que yo tengo. Afirmaciones internas también es una de las recomendaciones o estrategias que manejamos en consulta, en terapia. El afirmar interiormente, el pensar, no es personal lo que está pasando. A veces, si por ejemplo, digamos, tenemos una situación en donde nosotros somos el primer filtro, llega a nosotros una persona, estamos en atención a clientes y llega una persona desesperada, frustrada, enojada, que no tiene sus resultados a tiempo o que requiere tal cosa y no se le da en el momento. Entonces, ¿cómo va a llegar esta persona? Aquí lo importante es cómo vamos a reaccionar nosotros ante esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos el primer filtro y está llegando esta persona con nosotros de tal manera. Bueno, aquí indispensable tener estas afirmaciones internas, pensar, esto que está pasando no es personal, la persona se está dirigiendo a mí de tal manera, pero no es personal, no es conmigo, ¿sí? El decir internamente, tiene derecho a aprender o tiene derecho a reaccionar de tal manera, aunque no sea justo, pero tiene derecho, ¿no? Está en su derecho.
Em, Decirnos internamente, no tengo prisa. Esta es una afirmación valiosa para poder autorregularnos y sentirnos un poquito mejor o más tranquilos. También es importante dentro de este tema el manejar los límites sanos. ¿A qué me refiero con esto? La paciencia no es igual a aguantar lo intolerable. No nos vayamos a confundir. Se vale decir necesito un momento y retirarte. Se vale decir hablamos después. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy en mi mejor momento, porque no te voy a contestar de la manera adecuada o de la manera que se requiere. Entonces, un momentito, después hablamos. Eso valioso y no por eso vas a dejar de ser una persona paciente. ¿Sí? Cognitivamente hablando, yo soy una psicóloga con enfoque cognitivo-conductual, es decir, lo que pensamos se refleja en cómo actuamos, ¿sí? Entonces, importantísima esta técnica, incluso dentro de mis sesiones de terapia lo realizamos, es un ejercicio que realizo con mis pacientes, la reinterpretación cognitiva, es decir, vamos a reinterpretar lo que estamos pensando. Por ejemplo, en el caso de los niños, si estamos pensando, mi hijo no me hace caso, vamos a reinterpretarlo y vamos a reformular ese pensamiento, lo vamos a cambiar por otro que diga lo mismo, pero en otras palabras. Por ejemplo, vamos a pasar de mi hijo no me hace caso a mi hijo está aprendiendo cómo funciona el mundo. ¿Sí? ¿Se fijan que es lo mismo pero distinto? No sé si me dé a entender, pero la manera en cómo lo estamos interpretando nos va a ayudar bastante en cómo actuamos nosotros o cómo nos sentimos incluso ante tal situación. La práctica diaria es otra de las situaciones que también se manejan en terapia, que se dejan como tarea porque pues es algo que va a surgir en el momento, que no va a estar tu psicólogo ahí a un lado, pero se brindan estas herramientas para que lo puedas realizar. Pequeñas prácticas, por ejemplo, en cuanto a la paciencia, el hecho de no estar revisando el teléfono cuando se está cargando, pues esto es a lo mejor algo pequeño, pero algo que va a hacer gran diferencia. Dejar que alguien pase primero es una práctica diaria que te puede ayudar con el hecho de ser más paciente. El no acelerar si el semáforo se pone en amarillo, cuando ya va a cambiar a rojo y pues podemos pasar legalmente hablando, pero esto también como que si no llevas tanta prisa y no pasa nada, o sea, esperarte a que dé su función el semáforo y ya después del rojo puedas pasar, pues es algo muy valioso, es algo que a lo mejor dices tú, ay, ¿cómo eso? O sea, ¿cómo eso me va a ayudar? Pero si haces con la práctica este tipo de prácticas, si realizas estas prácticas diarias, pues te va a ayudar bastante. ¿Qué vas a notar? ¿Qué beneficios vas a tener al modificar esas conductas? Bueno, pues vas a tener menos estrés, relaciones más sanas, mejor toma de decisiones, más autocontrol, menos culpa, porque también este es un tema, nos sentimos tan culpables cuando reaccionamos de tal manera ante nuestra prisa o ante nuestra falta de autocontrol. Entonces esto te va a venir a ayudar bastante, el sentir menos culpa y el aumento de bienestar emocional, una satisfacción que vas a tener que tú no vas a saber ni de dónde viene, pues viene de estos pequeños cambios. Yo de verdad espero que esto les sirva, que este tema venga más allá de profundizar sobre un tema, que venga a, a una toma de decisión propia de ustedes, porque la paciencia no nace, la paciencia se cultiva. La paciencia es algo que si bien aprendemos de nuestros modelos primarios que son nuestros padres, pues también podemos mejorarlo día a día. Si no nos gustó cómo fuimos tratados o si no nos gusta nuestra forma de crianza, somos un modelo y podemos moldearnos, ¿sí?
Entonces, darnos esa oportunidad diaria de reaccionar o comprender. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Quieres reaccionar o quieres comprender lo que pasa para poder reaccionar de una manera sana? Entonces te lo dejo de tarea. Espero que les haya gustado este contenido. A mí la verdad es que me fascina hablar de estos temas porque siento yo que si se toman con esa madurez emocional, que si realmente te tomas esos minutitos para modificar o para cambiar ciertas conductas, es enorme el cambio que tienes a futuro y sobre todo el cómo impacta en las nuevas generaciones. Eso es lo que, como que mi principal meta, el hecho de que nosotros como formadores o como figuras estemos criando a otro ser humano y estemos moldeando esas mentes y estemos cambiando al mundo desde una parte muy primaria, desde pequeñitos, desde niños, para poder formar seres valiosos y seres que lleven más allá de un ejemplo, una conducta, sus interpretaciones personales a futuro con sus hijos, con sus nietos, que se vaya replicando ese conocimiento más allá de ir como que asociando lo que ya se tiene. Hay que ir modificando, hay que ir cambiando, hay que ir avanzando. Bueno, si te gustó este tema, dale like. Si crees que a alguien le pueda servir, creo que abarqué como el tema en general para no solamente para los padres, sino para ti como persona en la vida diaria, con la pareja, en el tema personal. Si quieres modificar esta parte sobre este tema o si conoces a alguien que le pueda servir, comparte. Y nada, pues yo encantada. Dime aquí abajito en los comentarios si te ha pasado alguna de estas experiencias que mencionamos aquí o qué otro tipo de experiencias o qué otro tipo de temas te gustaría que tratemos y yo encantada me pongo ahí a investigar para poderles brindar una mejor orientación sobre algún tema de interés. Nos vemos en el siguiente videito. Bye.